Bueno, estamos en comunicación con Rafael Vergara. Rafael Vergara es un periodista muy conocido en Cartagena. Rafael Vergara ha trabajado durante muchos años el tema ambiental y ha sido un líder fundamental en lo que ha sido el cambio cultural frente al medio ambiente en la ciudad de Cartagena. Rafa, muy buenas y bienvenido a esta clase con los muchachos de Opinión Pública de la Universitaria de Colombia. Buenos días, Roberto. Gusto estar contigo conversando sobre estos temas tan interesantes. Bien, Sí, cuando hablamos previamente, Rafa, hablábamos que la imagen que tiene el colombiano sobre el ambiente, y vamos a meternos específicamente en el ambiente, lo que podríamos decir que la opinión pública piensa, la mayoría, lo que la mayoría piensa sobre el ambiente, es que en Colombia todos los pueblos tienen una, digamos, una estatua al hacha, una forma de ver el ambiente como algo que hay que arrasar, que cambiar. ¿Eso es así, Rafa? ¿Ha venido cambiando? ¿Qué ha pasado con eso? bueno, la imagen del hacha es sobre todo de todas esas regiones que estuvieron sometidas a la colonización antioqueña, ¿no? De Ujú. hecho, ese es el escudo, ese era el escudo de Antioquia, ¿no? Como aquí está el hombre berraco que extendió la agricultura, ¿no? Sí. Que amplió la frontera agrícola. Hoy en día la ampliación de la frontera agrícola es un crimen, entre otras cosas sancionado si no está autorizado. Y es más, hay una lucha porque no se amplíe esa frontera agrícola y más bien lo que ya hemos, lo que ya hemos digamos, intervenido del medio de la estructura ecológica eh, florística del país no se amplíe, ¿sí? Porque las hectáreas que se han perdido de bosques son tan grandes que el bosque andino prácticamente no existe, pues. Eh, el bosque seco tropical cada día es más relictual, ¿sí? Porque mucha gente siguió viéndolo como si fuera monte, monte al cual se puede intervenir sin ninguna reglamentación. Hoy en día eso no es así, o sea, la existencia de la legislación ambiental y de las corporaciones que mal y bien, o mal o bien, unas funcionan regulares, otras funcionan con bastante eficiencia, eh, impide que ya esa situación se dé de esa forma, ¿no? Y de otro lado, una de las perspectivas que hoy en día existen, no solamente como una forma de generación de un empleo masivo, sino como una necesidad para bajar los procesos sedimentarios que están afectando la bahía de Cartagena, las ciénagas que son tan importantes como creadoras de vida, ¿sí? De alimento, es la resiembra de las orillas, ¿no? Ujú. Las orillas de los arroyos, las orillas de los ríos, que con todo este despelote que hemos tenido en este país y de esa incapacidad que ha existido para proteger la propiedad pública, ¿sí? Ha venido siendo apropiada por ricos y por pobres, ¿no? El tipo dueño de una finca que no respeta la ronda hídrica, ¿sí? Y definitivamente para que su ganado beba, ¿sí? Entonces él tumba hasta la orilla del río y dice, no, esto es mío, ¿no? O del arroyo, esto es mío, ¿no? Y no es de él, es de todos, ¿no? O el pobre que no encuentra otro espacio de tierra que donde nadie se mete por el riesgo, que significa estar tan cerca de los arroyos y tan cerca de las vertientes y de los ríos. Eh, y cuando tú hablas de la opinión pública, pues yo creo que siempre hay como que tener en cuenta que decir la opinión pública es muy globalizante, ¿no? Muy globalizador. Por supuesto que hay que hablar de la opinión pública, pero en temas como esto hay una opinión pública eh, protectora, que reacciona, no como quisiéramos reaccionar más, pero que ya hoy en día demanda del Estado una acción de defensa de, de el patrimonio natural de la nación. Y otro que por supuesto sí sigue con el chip ese que nos metieron desde cuando
pusieron la cruz y nos bautizaron y nos dijeron que nosotros somos lo mejor de la naturaleza y que como somos lo mejores de la naturaleza, nosotros tenemos todo el derecho de hacer con ella lo que queramos. Y hay gente que sigue pensando que la naturaleza es inagotable. Cada vez menos gente piensa eso, porque cada vez la realidad nos está mostrando cosas distintas. Por ejemplo, ahorita con lo de COVID-19, pues a todos nos está mostrando que estamos viviendo en una tierra que pensábamos que era inmensa, pero estamos muy cerca. De hecho, los medios de comunicación hoy nos permiten estar todavía más cerca. Hoy sabemos lo que está pasando online en cualquier rincón del universo. Hoy se sabe dónde están las grandes bancadas de peces. ¿Sí? Ya ni siquiera se pueden esconder porque los radares que se inventaron para la guerra y para todo eso, ahora se aplican para la pesca. O sea, tenemos un mundo tan... No, y ahora con el coronavirus, que todos estamos dando datos de nosotros mismos. Yo tengo que usar en la noche, hace poco, pero ya me tocó, para poder dormir mejor. Yo digo que... Pero el otro día me llamó la empresa que surte el aparato, que se llama el BiPAP, y me dijo, pero mire, es que usted está durmiendo con el BiPAP muy poco. Usted nomás está usando tantas horas y se está despertando en la noche. Y yo me quedé así, le dije, ¿usted por qué sabe eso? Y me dijo, no, porque es que el aparato que usted tiene ahí me está diciendo lo que usted hace. O sea, ¿cómo? En el caso específico del ambiente, el tema de la opinión ha venido cambiando. Y una ciudad como Cartagena, justamente en la que tú vives, es una ciudad que ha vivido sometida a los estragos de la gente. Han invadido los canales de agua, ¿cómo es? Se han vuelto más pequeños por la acción del hombre. Incluso zonas que tenían agua han sido rellenadas. ¿Cómo ha venido cambiando esa forma de ver el ambiente en Cartagena? Mira, es una situación... Yo me rebano los sesos todos los días porque soy consciente que hemos avanzado muchísimo en la generación de una conciencia ambiental del ciudadano cartagenero. Estoy hablando del ciudadano con todas las letras, no el precario ciudadano, ¿sí? Habrá que hacer unas categorías así. Son difíciles, pero habrá que hacerlas, ¿no? Porque hay quien realmente entiende que ser ciudadano es tener derechos y deberes, y hay otros que son ciudadanos que no tienen deberes, o que no tienen derechos ni deberes ni nada, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que distinguir eso, ¿no? Todo lo que se ha avanzado en ese campo, toda la enorme cantidad hoy en día de biólogos, de ecólogos, de trabajadores ambientales, o sea, de personas formadas para poder lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Y de otro lado, una ausencia vergonzosa de la Fiscalía, ¿sí? En lo que es la defensa del patrimonio natural de la nación, que es una defensa, o sea, es una posición tan terrible que no permite que las acciones de protección de ese entorno natural puedan realmente cerrarse porque la puerta está abierta. O sea, aquí yo no sé cuántas hectáreas, no me atrevo a decirte cuántas, pero yo te podría decir que aquí se han rellenado más de 700 hectáreas, ¿sí? En las orillas de la Ciénaga de la Virgen, ¿sí? Y claro, hay algunas que ya no hay nada que hacer, ya son barrios, ¿sí? Que lo que hay que hacer es protegerlas, o sea, protegerlos de cuando crezca, de cuando hay una tormenta perfecta para que la gente no se damnifique. Pero no hay un preso por cambio del uso del suelo. El delito de cambio del uso del suelo es un delito grave, muy grave, más si son en zonas protegidas. ¿Sí? Que la ley lo que establece, el Código Penal lo que establece es que no es escarcelable. O sea, la pena que pone está por arriba de los 4 años o 5 años, ya no me acuerdo, ¿sí? Lo que quiere decir que no es escarcelable. Pero no hay uno solo. Entonces, realmente estamos
ante una situación de personas del estrato 6 y personas del estrato 0, y del 1 y del 2 y del 3 y de todos los estratos, que en un momento dado, de acuerdo al sector, con sus metodologías, se concertan para generar delito, ¿sí? Para talar, para rellenar, para construir suelo, para vender, para construir. Y desmontar eso significa una acción de Estado. No es la alcaldía solamente. No puede solamente la alcaldía, porque este es un delito continuado de muchos años y el tamaño del problema es tal que se requiere como la declaratoria de una emergencia ecológica que permita decir los términos para poder sanciones son tales, las reubicaciones tienen que hacerse en tanto tiempo. Aquí eso que usted está diciendo en nombre de que usted es la del Consejo Comunitario, de aquí yo no salgo porque yo aquí soy, eso no lo va a poder hacer porque no lo va a poder hacer. Tiene que trasladarse para otra parte porque además hay que impedir, ¿sí?, que se siga acumulando riesgo y damnificados, ¿sí? Porque cada vez que invaden un espacio de la ciénaga a futuro, lo que ahí vamos a tener son tragedias. Tragedias que yo no sé hasta dónde el Estado, si no previene, va a poder resolverlas cuando se vengan, ¿no? Porque no estamos hablando de 5.000 personas, estamos hablando de miles de personas, que está, además los estudios te lo demuestran, que con el aumento del nivel del mar y las tormentas puede presentarse una cosa muy dramática en una ciudad como la nuestra. Rafa, para contextualizar a los estudiantes que nos están escuchando, lo que sucede en Cartagena es algo muy grave. Durante muchos años se han venido rellenando, como tú lo decías, muchas hectáreas de tierras pertenecientes tanto a la siega como a otros espacios de bajamar, por ejemplo, en la parte norte de Cartagena. Pero también se han venido construyendo casas alrededor de los canales de agua de Cartagena. Y hay una zona que también ha sido muy golpeada, que es el pie de la popa, ¿cierto? Una otra zona donde se ha venido construyendo casas en lugares en donde solo se arriesgan las personas que necesitan, pues, arriesgarse para tener una casa. Este comportamiento de la gente ha cambiado, Rafa. O sea, la mayoría del pueblo cartagenero piensa en defender las cosas, pero ¿por qué no se defienden? ¿Por qué la gente no se une para defender esos territorios que son tan importantes? Porque no hay resultados, no hay resultados. O sea, la gente dice no va a pasar nada. O sea, nosotros hemos hecho 2 recuperaciones. En 2 recuperaciones hemos podido traer nuevamente a que sea de la nación 2.000 metros cuadrados, ¿sí? De zonas, pues al lado de la laguna del Cabrero. La gente eso lo entusiasma porque dice, se puede, pero vaya a ver para poder lo que necesitas hacer. O sea, ¿qué haces cuando tienes que recuperar 400.000 metros cuadrados? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Dónde están los instrumentos para poderlo hacer? Por eso te digo, y en la medida en que tú puedas mantener un ritmo de recuperaciones y reconstrucciones, porque no solamente recuperar, es recuperar y mostrar que eso puede volver a ser como era. O sea, tiene que ser una dinámica, ¿no? Es un programa de acción del Estado, de recuperar lo que le pertenece a todos. Obviamente la gente va a ser más participativa, ¿no? Porque aquí es una lucha por derrotar el pesimismo, un pesimismo fundado, no es un pesimismo solamente cómodo, ¿no? No, sino es difícil, ¿no? Para mí es todo un reto porque la gente piensa que yo lo voy a poder hacer, pero para yo poderlo hacer necesito que me funcione, por ejemplo, la cumbre de poderes públicos, ¿no? Y poderle decir al presidente de la República, señor presidente, usted es responsable de lo que está pasando aquí. No es el alcalde, no son los alcaldes, son usted, porque usted como Fuerzas Armadas no protegió lo que tenía que proteger. No, que eso no lo tenía que hacer yo. Aquí está la ley, mire. El artículo 103 dice que ustedes tienen que ser los que lo hacen. Entonces vamos a hacerlo, porque si no, la gente no respeta a la policía. Aquí hay zonas en la boquilla donde la policía no se atreve a entrar. Así de simple. O sea, para entrar tiene que entrar, mejor dicho, con el SMAT y con quién sabe cuánta gente, porque la gente se le revela y punto. Y hay algunos que han malinterpretado lo que es el beneficio que yo
valoro y me parece maravilloso de los consejos comunitarios. Pero los consejos comunitarios en algunas partes se están prestando, ¿sí? Es para que las invasiones, ¿sí?, no sean combatibles, porque es chocar con el pueblo. Y incluso frente a eso hay periodistas, algunos de ellos afrodescendientes, que salen en defensa, ¿sí? No, es que ustedes están yendo contra el pueblo, ¿y por qué no se van contra los araús? No, sí que contra los araús también, pero siempre buscando que no pase nada. Y obviamente hay líderes afrodescendientes que no están de acuerdo que eso siga sucediendo. Pero mira el tema de Playa Blanca. Es que el tema de Playa Blanca es muy diciente. Cada vez que hay que hacer algo hay un juez, ¿sí? Incluso la Corte Constitucional que falla dándole la razón al Consejo Comunitario. Y se olvida que el Consejo Comunitario tiene la obligación de respetarlo, las normas ambientales también, ¿sí? Y tiene la obligación como Consejo Comunitario, ¿sí?, de proteger esa estructura natural, o sea, y no estar prestándose a lo que quieren los operadores turísticos, que es invadir las zonas y comprar líderes, ¿sí?, para que pongan el pecho para defenderle las invasiones y las inversiones. O sea, delitos, por eso te digo, delitos, la falta de una fiscalía que condene. Rafa, ¿cómo es que el alcalde de Cartagena, el alcalde Dau, se da cuenta de esta situación y crea el ecobloque? ¿Por qué razón? ¿Perdón? Muy bien. ¿Por qué el alcalde Dau crea el ecobloque? ¿Por qué el alcalde Dau crea el ecobloque? No entendí la última parte, perdóname, es que tenemos muy mal el audio. ¿Por qué el alcalde Dau crea el ecobloque? No lo crea Dau. El ecobloque es una idea que nos surge a nosotros en el gobierno de Guillermo Paniza. Okay. En el año 94-95, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de que no se puede seguir utilizando el mangle en la construcción. Y hay que combatir que se siga usando el mangle en la construcción. Se usaba como gatos hidráulicos para sostener los techos, el vaciado de los techos, y para pilotaje, imagínate. Entonces eso en ese tiempo, de la década de los 70 hasta ese momento del 90 y pico, las zonas de manglar de aquí, del Caribe colombiano, pasaron de 150.000 hectáreas a 85.000. No te digo todo, o sea, eso era, y como yo voy y corto, no le tengo que pagar a nadie porque no había control, pese a que el INDERENA había determinado que se trataba de un bien de especial protección. Entonces ahí generamos el ecobloque y comenzamos a trabajar en contra de las invasiones. En todas las áreas, en la Ciénaga de la Virgen, en Barú, ¿sí?, en las Islas del Rosario, en la Ciénaga de Cholón, ¿sí?, en una conjunción muy interesante con las Fuerzas Armadas. El almirante Edgar Romero, que era un tipo con bastante formación académica. Además es un episodio lindísimo, porque yo en ese momento soy un miembro del F-19 recién insertado a la vida civil, director de una oficinita chiquitica que se llamaba Damarena, sí, que se volvió una entidad muy reconocida porque hacíamos cosas, ¿sí? Nótese, porque hacíamos cosas, no porque yo hacía cosas. Sí, sí. Porque hacíamos cosas, ¿sí? Entonces, ahí se crea esto y comenzamos a darnos cuenta de mil cosas, cómo era que se robaba, cómo se articulaban para vender los lotes, quiénes participaban en eso, que había prescripciones, etcétera, etcétera. Luego que acaba el gobierno de Paniza, viene el gobierno de Nicolás Curi, que eso no le importaba nada, o sea, para Curi perfecto que eso se diera, ¿sí?, y que vendieran mangle y todo eso, pero ya de todos modos habíamos hecho una interesante, digamos, labor con el sector constructivo. Y ya ellos habían entendido que no podía seguirse usando este material, que les convenía porque era menos costoso, ¿sí?, pero después se dieron cuenta que era más costoso acabar con el recurso, ¿no? Y habíamos ya porque ganamos tutelas incluso contra los cortadores de mangle de pasacaballos, ¿sí? Entonces
eso se mantuvo, fíjate. Logramos desactivar el uso del mangle en la construcción. Eso quedó muy reducido a unas ventas que hacen en Cispatá, que tienen, mejor dicho, una siembra, tienen unos manglares enormes, que son los que se han creado con el delta del río Sinú en la entrada al mar. Entonces ahí entresacan, pero nosotros no permitimos que el mangle se use en la construcción. Eso se logró. Y bueno, luego vino ese gobierno de Curi. Curi se cae. La lucha por las invasiones se mantiene de alguna medida. Viene el gobierno de Carlos Díaz. Y Carlos Díaz, del 2000 al 2003, él me nombra como director de Damarena en ese momento de nuevo. Y nos metimos de fondo, de cabeza, a combatir las invasiones y a generar un espíritu de combate, de defensa del entorno natural. De todo esto hay referencias para el que lo quiera investigar en informes, por ejemplo, de la Contraloría General de la Nación. Hay un informe maravilloso donde analiza el comportamiento de cada una de las entidades del Estado, todo esto. Y con episodios extraordinarios de pronto estar reunidos todos planificando operativos y en uno de esos operativos con fiscal a bordo, ¿sí? Nosotros decir, bueno, el próximo operativo es tal, y pararse uno de los oficiales de la Armada y decir, pero ¿cuál tal? Si aquí el señor fiscal, ¿sí?, acaba de levantar la medida contra tal cosa. ¿Y usted por qué hizo eso? O sea, el ecobloque era esa posibilidad de que todos los que tenemos que ver con el tema nos pongamos de acuerdo en que solo entre todos podemos resolver el problema, ¿sí? Pero eso implica que tienen que estar las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, ¿sí?, las oficinas de instrucción pública. ¿Y cómo funciona ahí en el ecobloque? No es una entidad, Sí. No existe como tal, es simplemente el nombre que se le ha dado a algo que ordena la ley 99, y es que todas las entidades actuemos de consumo en la defensa del medio ambiente, porque así debe ser, o sea, tiene que ser así, ¿sí? Tiene que ser así. ¿Y la ciudadanía ha participado de ese ecobloque? ¿Se ha metido más en esta oportunidad? La ciudadanía se entusiasma. Por ejemplo, en estos últimos eventos que hicimos, los consorcios de aseo estuvieron presentes, no cobraron, y lo hicieron con gusto. O sea, hubo alguien que facilitó la pajarita, o sea, la máquina, y no cobró, ¿sí? O sea, la gente se entusiasma porque ve que hay una reacción. Y en el mejor momento que traíamos, coronavirus, y ya teníamos la cumbre de poderes que se iba a realizar. Ya estaba, el 24 de marzo era la cumbre de poderes. Ya con cartas a la presidencia, a las altas cortes, porque en esto se necesita los jueces. Entre otras cosas porque los pobres justifican el lote, entre comillas, o sea, lo invadido, el pedacito que se apropia, con escrituras de posesión, que son papeles que lo que contienen es la narración del delito, pero que aquí contiene un pseudo derecho que coge más vuelo cuando sobre ese pseudo derecho se hacen procesos en la Capitanía del Puerto, para después de un año decir esto es de la nación, a sabiendas que desde el principio es de la nación. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar como procedimiento. O sea, no hay que esperar un año para saberlo. Aquí no podemos seguir con el cuento de la presunta invasión. No hay presuntos muertos. Tú puedes hablar del presunto responsable, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú dices la presunta invasión, tú estás dándole juego a que haya un proceso judicial, y entonces ahí aparecen los abogánsteres, ¿sí?, los que saben que están haciendo un juego mezquino, perverso, para ganar tiempo. ¿Sí? ¿Ganar tiempo para qué? Para que mañana vendan eso y surja una tremenda casa, como tú lo has visto en mi video,
ese que hicimos de Salvemos la Virgen, que entre otras cosas recomiendo que lo vean, para que puedan entender la dimensión del problema, porque eso que pasa aquí también pasa en Coveñas, también pasa en el Atlántico, en la Ciénaga de Mallorquín, ¿sí? Y en todas partes donde hay bienes públicos suele pasar esto porque hay una ausencia de una reacción estatal sólida en defensa de la soberanía. Es que lo que se está defendiendo es la soberanía. De acuerdo. Pero para que hay gente que la soberanía, imagínate. Rafa, Cuando hay ciertos sectores, perdóneme, hay ciertos sectores que la soberanía es agachársele a los gringos para pelearse con Venezuela. No joda. para ir concluyendo entonces, la conclusión básica es que de alguna manera cuando inició el ecobloque hace ya unos cuantos años, a lo que se viene haciendo ahora, la gente ha tomado mayor conciencia, se ha logrado frenar esa velocidad de intervención que había en contra de la naturaleza en las zonas de Cartagena. Hay ¿hay esperanza? Yo no puedo decir que se ha frenado. Yo no puedo decir eso. No. Cuando uno ve lo de Tierra Baja y Puerto Rey, no se ha frenado un carajo, ¿sí? No hemos sido capaces, o sea, porque eso no lo puedes hacer simplemente con un grupo de funcionarios públicos si no tienen recursos suficientes y fuerzas armadas suficientes y fiscalía suficiente para meter presos a los que están haciendo eso. Pero ¿qué más ha faltado? ¿Ha faltado propaganda? ¿Ha faltado publicidad? ¿Ha faltado meter más a la gente en el tema? Ha hecho falta una decisión de Estado como nación, no Estado como distrito. No puede el distrito solo hacer esa labor. Si la Fiscalía General de la Nación no tiene un compromiso pleno, ¿sí?, con capturar a los delincuentes que han articulado ese cambio del uso del suelo, esa depredación, es imposible, porque cada acción del Estado va a generar reacciones judiciales y las reacciones judiciales te inmovilizan. ¿Sí? Entonces, apertura de investigación porque usted está abusando del poder, porque usted está desconociendo, porque, vaya, te la voy a poner así, porque usted está defraudando la confianza legítima de la persona que se metió y invadió y usted no lo sacó, luego le que estuviera ahí, eso significa que usted le ha dado, pero tú sabes que eso es todo una coartada de legalidad, porque es que el dominio del Estado sobre el bien de uso público no se pierde nunca. Hay una sentencia de prescripción que por la acción de mi persona y mi equipo en Namarena significó una tutela en contra de una prescripción adquisitiva de dominio de un espacio de la Ciénaga. Ese proceso duró 14 años. Pasó por la Corte Suprema de Justicia, lo devolvió diciendo que no podía haber sentencias, no podía haber tutelas sobre sentencias, ¿sí?, por el principio de la cosa juzgada. Logré que la Corte Constitucional revisara la negación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional, Manuel José Cepeda fue el magistrado, tuvo una posición que nos ha costado. Toda la invasión que hay se debe a ese fallo. Bueno, gran parte de la invasión, porque él decidió de una manera inconcebible para alguien de su conciencia y de su capacidad, decir que si fallaba en derecho constitucional, él ponía en peligro el principio de la cosa juzgada, ¿sí? Y entonces lo que hizo fue que ordenó a la Corte Suprema de Justicia que aceptara la revisión de la sentencia del juez, que tenía, mejor dicho, 10 años, 15 años ya llevaba esa sentencia. O sea que se podía revisar eso. Pero no falló como ha debido fallar, que era de una vez por todas decir, sí señor, esto aquí es digamos, aquí lo que hay es un delito, ¿sí?, del juez y del poseedor de esto aquí, porque eso es un bien de uso público, que es lo que está aprobado en el expediente. Entonces,
él aplaza eso con una cuestión importante, ¿no? Y es que él dice, si aplico, o sea, si fallo en derecho constitucional, es que él no podía fallar de otra manera. Se estaba presentando era una tutela en contra de la apropiación de un bien de uso público. Entonces, cuando él manda esto a la Corte Suprema de Justicia, lo que pide es que la alcaldía presente una demanda, ¿sí?, de revisión contra la sentencia de prescripción. Y eso se demoró 12 años. En esos 12 años se murieron de la risa todos los invasores de la Boquilla y se desataron, porque ya, por ejemplo, yo no estaba en el cargo, ¿sí? Estaba Barbosa, imagínate tú que era amigo de todos los invasores. Si él hubiera fallado, como te digo, otro sería el cantar, porque eso hubiera estimulado al Estado a impedir y la gente se hubiera quedado quieta a decir, ey, cuidado, espérense. Pero son cosas vergonzosas, o sea, algún día habrá que escribir un libro para que la gente se dé cuenta cuánta perversidad hay en violar la ley en su nombre, ¿no? Sí, porque eso es como defraudar la confianza suprema, o sea, cuando un juez de la República o un tribunal te está diciendo que eso es prescriptible a sabiendas de que eso es un bien de la nación, después de eso la tapa, pues, ¿sí? Pero qué cosa importante salió de ahí, que en esa sentencia dice, oye bien, que el Estado nunca pierde el derecho de recuperar lo que ha sido entregado a un particular por prescripción. Nunca. Importante. Importantísimo, eso, pero es importantísimo, ¿qué significa? Que ese ecobloque a nivel nacional y a nivel local tiene que tener un grupo de investigadores para detectar todas las prescripciones que se han dado aquí y presentar las demandas correspondientes. Imagínate. ¿Sí? Donde ya hay construidos sobre esos edificios, lo que tú quieras. Una pregunta, Rafa, una pregunta. En el caso de Bogotá, donde se han invadido cantidades de humedales, donde hay barrios enteros construidos sobre el agua que era agua de la nación, que eran recursos naturales, ¿ahí también cabe esa imprescriptibilidad? Habría, pero ¿qué haces con los barrios? Es que el problema es de fondo, porque, sí, listo. Marlín de Villagloria, sí, listo. El fallo dice que hay que hacer una reubicación digna. Sí, ¿verdad? Sí. Y si la gente dice, yo no me voy de ahí, y el Estado no cumple, el Estado local, ¿cómo haces? Entonces es muy delicado, pero tú sí puedes actuar contra las sentencias de prescripción, porque son personas que además tienen el deber de resarcir al Estado por el uso que han hecho de ese territorio. Okay. Y ahí viene un tema muy complejo, por ejemplo, un hotel, un centro de convenciones que está sobre una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ¿qué? El Estado lo reasume y ¿qué tiene que tumbar el centro de convenciones? Tendría que hacerlo, porque eso debería hacerlo. Y si no lo tumba, entonces, ¿qué tipo de relación se da con el que construyó sobre una posesión que no es una posesión de buena fe, es una posesión de mala fe? Muy bien. Pero él dirá, no, es que yo compré una prescripción. Usted pudo haber comprado una prescripción, pero eso es un bien de uso público. Usted lo sabe, ahí está el manglar, véalo. Sí, que ¿entiendes? Porque detrás de todo esto está la apropiación del suelo, sí, que es uno de los temas más delicados y por lo cual matan a la gente todos los días en el campo, a los líderes sociales, por proteger lo que es de la nación. Aquí en este caso, ¿sí? Entonces el que invade, el pueblo que invade las zonas que son de prescripción, no prescriptibles y que son de protección, ¿sí? El tipo te dice, no, pues si es de la nación es mío. ¿Tú qué tienes que decirle? No es tuyo. Tú aquí tienes una casa donde tú puedes vivir. O sea, tienes que resolver el problema, tienes que reubicar a la gente. ¿Cuánto vale eso? Claro. Pues tiene que estar el Estado como tal diseñando esto si queremos realmente reordenar el tema de la posesión del suelo y de la recuperación de ese suelo que es fundamental para adaptarnos al cambio climático. Claro. Porque no es por joder. ¿Sí? Y además, cuando tú tienes un suelo que está constituido sobre falsedades,
sobre prescripciones, ¿sí? Que ya uno sabe que no, o sobre las ventas de Durbe, ¿sí? ¿Qué es lo que tú tienes sobre eso? Tienes construido una sociedad, ¿sí? Imagínate, en un terreno legalmente fangoso, inestable. Pero todas estas acciones, Rafa, terminan es creando opinión respecto al tema ambiental. Creando una opinión donde la gente acepta lo que pasa porque no hay ley. O si es que la gente lo que quiere, o sea, la gente es mucha gente. Ese Por es el eso, pero primer ¿quiénes punto que son? tenemos O que sea, tener en cuenta. Hay un sector de la población que genera opinión, ¿sí? Que genera una opinión de derecho, de legalidad, de orden, de inteligencia, porque eso es inteligencia con el futuro, de sabiduría, ¿sí? sí. Que dice maravilloso que podamos hacer esto. Hay otros que lo hacen por el solo prurito del odio, ¿no? El odio, porque este es rico y este es pobre. No, es que no hay que mirarlo desde esa categoría, no hay que mirarlo de esa categoría. Sí. Hay que mirarlo que todos tenemos que cumplir, todos tenemos que acatar. De acuerdo. Entonces a mí me dicen, entonces, listo, sale lo de los Araújos. ¿Tú entonces plantearías que hay que tumbar el edificio que construyeron? Yo les digo, no, yo no lo plantearía así. Entonces, ¿cómo? No, le diría, ¿cuánto vale ese terreno si ese terreno hubiera sido vendible? Ellos pagaron 800 millones a Durbe, imagínate, después de que los araújos son derrotados por la nación. El Durbe desconoce el fallo judicial, eso se llama fraude a resolución judicial. Es un delito. ¿Eh? Así de simple, pero aquí no es un delito. Y si yo digo que es un delito, dice, es que Rafael Vergara es un sinvergüenza, está loco. No, en la realidad es fraude a resolución judicial. ¿Por qué? Porque Durbe no tiene ninguna facultad legal para poder haber hecho eso. Y dos, porque la Capitanía y la DIMAN no tenía por qué haber aceptado que hicieran eso, después de haber ganado un juicio. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo permite? Por el problema de los privilegios políticos. Porque eso no se hizo sin que Uribe metiera la mano. El presidente era Uribe cuando se hizo eso. Pero hay una consecuencia muy interesante en todo esto, ¿no? Pero perdóname. Oye, la Capitanía dictó en estos días una resolución, hace unos meses. Pero una pregunta, no solamente Uribe, porque esto viene de los años 70, todos los gobiernos anteriores lo permitieron, todos. Que el paquete es muy grande, compa. Por eso, ahí le cabe a todo el mundo. Es que el paquete es muy grande, es que No. En el caso concreto del edificio de las Américas, por ejemplo, estoy hablando. Sí. Ahí metió la mano Uribe. Y en los otros casos, y en los otros casos. ¿Cómo? Y en los otros miles de casos. No. Sí, también, pero quiero decir. Todo el mundo. Y además ahí metieron la mano también personas de muy alta perfil y turmequé en esta ciudad, para que se hiciera eso. Y puedo tener la certeza que hay algunas de esas personas que piensan que ahí no se violó ninguna ley, y lo piensan, de verdad, piensan que no se violó ninguna ley. Pues dicen, yo tengo aquí la prescripción adquisitiva de dominio. Es un principio de legalidad, usted no me puede decir a mí eso, yo le puedo decir, aquí está la sentencia, ¿sí?, que dice que eso es de la nación. Sí. Entonces, ¿sí? ¿Entienden? Pero el fondo es, ¿yo qué haría? Yo diría, valoremos lo que esto significa como valor del suelo, y son las acciones del Estado en este negocio. Y esos recursos se van a invertir en el pueblo. Así como se le dijo al Hilton, se le dijo, señores, ustedes han usado unas playas que son públicas, usted tiene que hacer un gran parque, no lo ha hecho. Pero la sentencia está dada. O sea, hay que buscar un acomodo, porque ahora no podemos decir, ahora vamos a tumbar un pedazo del castillo de San Felipe. No, tampoco, ¿me entiendes? O vamos a tumbar toda la zona suroriental. No podemos hacer eso. ¿Sí? Tienes que actuar con mucha sensatez. Pero el primer elemento de sensatez es dejar claro que esto no puede seguir sucediendo. Sí. Una pregunta, Rafa, una pregunta. En el caso del edificio Acuarela, ¿podemos hablar del espacio público, un espacio que hay encima del edificio, que es el que tapa todos los museos, el que tapa
el que hace que Cartagena esté en riesgo de perder No, no, mira, en el el caso de la patrimonio. acuarela, en el caso de la acuarela, digamos, tú puedes poner todo tipo de presunciones, la presunción de tal, la otra presunción de tal, para no acusar. Pero hay un hecho que es una desfachatez de entrada. O sea, los señores que planificaron eso sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No se hagan los pendejos. Ellos sabían que eso eran unas torres al frente por unos métricos de diferencia. No joda. No joda. Esos tipos en su tierra son unos paisas. No hubieran hecho eso. Y sabemos perfectamente que eso no se hizo para una cuestión popular. Eso se hizo para segundas viviendas de gente del interior tener su apartamentico ahí bien chévere. Y entonces no compro uno, sino que compro dos. Y luego tumbo por dentro y tengo un apartamento. Eso se hizo para hacer negocios, no como vivienda popular. Le puedes poner todas las condecoraciones, le puedes poner adobes, todo lo que tú quieras, pero eso es una sinvergüenzura. Okay. Y ahí estamos enredados con esa vaina. Tú sabes a mí qué es lo que más me preocupa de ahí. Cuando lo tumben, que a mí me tienen que decir dónde van a poner los escombros. Porque si nos descuidamos, rellenan la tierra. Lo rellenan. Son el relleno perfecto. Por ejemplo, el tema de los rellenos, cuando tú dices, señores constructores, ¿cuál es el cuento? Si su escombro está sirviendo para cometer un delito, no joda. Así como se hizo cuando los manglares, que dejaron de usar manglares, aprieten. Ustedes tienen que, mejor dicho, mirar el escombro y el material de demolición como algo de manejo cuidadoso de parte de ustedes. Todo eso tiene que ir al relleno, claro, pero ¿cuánto le vale si va al relleno? Sí. ¿Y cuánto le vale si se lo entrega a los bolqueteros? Le pagan. Entonces, ¿cómo se llama eso? Dolo. Rafa. Se llama dolo. Muy bien. Rafa, el tema es para seguirlo tratando, el tema es para seguir hablando de lo que pasa en Cartagena, pero lo que pasa en muchas partes del país. Y de hecho, vuelvo a poner el ejemplo de Bogotá, donde los humedales han perdido casi el 95% de lo que eran. Claro. Porque simplemente la nación no tomó cartas en el asunto. Mucha gente se dedicó a rellenar los humedales, ¿sí? Hay mucho, como tú le dices, hay una cantidad de abogánster y de personas en contra del ambiente y no hay nadie a favor del ambiente. Pero yo sí creo que nos hace falta que la gente desarrolle esa opinión para que con sus gestos y sus acciones podamos también ayudar no solamente a las instituciones, sino a todos los líderes que se meten a recuperar el espacio público. Claro. No, pero ten la certeza que hay abogados muy valiosos en Bogotá. Sí. Sí, son muy valiosos, hay gente maravillosa. Seguro. Sí. Y esa lucha contra los urbanizadores piratas de Bogotá ha sido muy larga, muy fuerte. Sí. Oye, el miedo es más grande porque ya la gente sabe lo que pasa con el agua, ¿no? Sí, claro. Que las aguas tienen memoria, ¿no? Y vuelven al lugar de donde la sacaron. Seguro. Bueno, Rafa, muchas gracias. Bueno, Roberto.